Hola, mi nombre es Alejandro Leniet Itashiu. Actualmente estoy cursando en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto. Voy a presentar un programa basado en el tema 3, estructuras lineales. Una vez estando en el código del programa, tenemos el llamado de la librería IOStream. Luego definimos la estructura nodo, en donde tenemos de primero tipo entero como la variable dato. Luego a los dos siguientes apuntadores como tipo nodo referente a la estructura. Luego afuera de la estructura pues definimos apuntadores de tipo nodo. Luego definiremos métodos globales. En este caso es el que nos permitirá realizar las operaciones en cualquier parte del programa. Ahora, estando en la función main, tenemos a los tres tipos de valores, en este caso tipo chat, tipo entero y tipo booleano. En donde de tipo chat tenemos 4 variables, tipo entero una variable y tipo booleano 3. En el caso del tipo booleano, inicializamos las variables como true para que funcionen en las estructuras de repetición, como en este caso tipo while. Mientras sean true, va a funcionar el ciclo while. Y cuando se pase a false, es cuando termina el ciclo repetitivo while. Como en este caso lo tenemos inicializado a true, pues va a funcionar la primer caso de repetición while, luego el segundo, el tercero, de acuerdo al menú que accedamos. En este caso nos inicializa con el primero, OPC. Y las variables de tipo chat lo definimos para la realización de operaciones de ingreso de datos. Y el tipo entero realizará una operación en alguna parte del programa. Ahora, vemos que inicializamos con el primer menú, en donde mandamos el siguiente mensaje, los siguientes mensajes, en donde le decimos que seleccione una opción de ingresar, de insertar, mostrar, eliminar o salir del programa. Una de esas tres operaciones elegirá el usuario, y cuando lo elija se ingresará el valor aquí, donde se guardará en la variable OPC, y ese valor ingresado retornará para que las condicionales switch, pues en este caso, para los siguientes casos, mientras sea la opción que elijamos, hará funcionar el caso. Para el caso 1 tenemos el submenú insertar, en donde para este caso accedemos, nos aparecen las operaciones que tenemos disponibles, en este caso el ingreso del primer nodo, insertar el nodo al inicio, al final y insertar nodo a la posición X. Luego tenemos salir del programa y aquí el mensaje de que ingresemos una opción. Cuando ingresemos la opción se va a guardar en la variable OPC1. Luego para el condicional OPC pues tenemos los casos correspondientes. Vemos que aquí en la condición mientras P es igual a null, realizará lo siguiente. En este caso le decimos que P ocupe un espacio en la memoria, luego P se pase al método como parámetro, al método insertar dato, en donde lo que hará es solicitarnos que ingresemos un valor, en donde dicho valor se va a guardar en el apuntador con su espacio de memoria, y luego diremos que realice en ese caso los enlaces siguientes para que
se inicialice la lista en este caso. En caso que no se cumpla que P es igual a null, mientras sea null, no. Si P es igual a null, hará esto. Pero si no es null, pues dirá, ya hay valores iniciales, y seleccione otra opción. Este para el caso 1. Para el caso 2 y el caso 3 son semejantes, solo que la diferencia es que uno es con la variable R y el otro es con la variable P, donde Q, en el caso 2, Q toma el valor, la posición de R. R le pedimos que ocupe un espacio en la memoria. Luego R se pasa como parámetro a la función de insertar dato y luego la función llamada ended le decimos que cree los enlaces. En caso que no se cumpla esta condición de que P mientras no sea igual a null, pues mandará este mensaje: no existe datos, inserte uno primero. Para el caso test es casi lo mismo, solo que en lugar de R es P. Y la función se llama enlace izquierdo, en donde va a enlazar, en ese caso, los apuntadores en la parte izquierda. Luego para el caso 4, pues ya nos manda a una función, nos llama a una función y en esa función es donde realizaremos todas las operaciones, que en este caso será de insertar datos en la posición X. El caso 5 es cuando TY, el valor para este caso white, tome como face el valor de TY y finalizando el ciclo white. Una vez que termine el ciclo white, pues decimos que TY tome el valor de true nuevamente para que cuando queramos realizar la misma, en este caso, accedemos al submenú de insertar. Cuando salgamos y si queremos volver a insertar un elemento, pues con este valor es el que nos permitirá acceder nuevamente. Luego, estando en el caso 2, tenemos que nos aparece el siguiente submenú, que para este caso no necesita un método white. No se lo agregué. Puede ser que lo necesite, pero no se lo agregué, ya que solo vamos a querer que nos muestre los datos. Tenemos que, para el primer caso, mostrar los datos de izquierda a derecha. Para el segundo caso, mostrar los datos de derecha a izquierda. Y la opción que elijamos se guarda en la OPC 3. En el condicional switch OPC 3, si se ingresó el 1, realizará el de mostrar datos de izquierda a derecha. Si seleccionó el 2, mostrará los datos de derecha a izquierda. En caso que no se haya ingresado uno de estos dos datos, nos dirá: ingrese un valor válido. Para el caso 3 de eliminación de datos, en este caso del nodo de la lista, pues tenemos las siguientes operaciones disponibles, que es el caso 1, eliminar el nodo X. Significa que eliminemos el nodo de la posición X. Luego tenemos para el caso 2, eliminar el nodo al inicio. El caso 3, eliminar el nodo al final. Y el caso 4, salir del programa. Y el siguiente mensaje, que ingresemos una opción. Luego la opción que elijamos se va a guardar en OPC 2. Y para el condicional toma como referencia el OPC 2 para los siguientes casos. Para el caso 1, caso 2, caso 3, para el caso 4 tenemos, para el caso 1, eliminar, en este caso hace el llamado de la función eliminar posición X. Y si digamos mientras P no sea null, realizará lo siguiente. Pero si no se cumple esta condicional, pues nos mandará un mensaje: no existe datos, inserte uno primero. Luego, para el caso 2, también llamará a la función, en este caso llamada en las eliminar derecha. Y para el caso 3, eliminar izquierda. Para el caso 4, pues le decimos que tx es igual a fades, finalizando el ciclo while y terminando, pues que retome igual a true nuevamente.
Y ya terminamos con, en este caso, los submenús y los menús. Ahora, con respecto al funcionamiento de los métodos que definimos de manera global, pues veremos que tenemos el primero que se llama menú. Este ya lo expliqué. Ahora vayámonos a los siguientes, en donde tenemos a la función primer nodo inicial, en donde se crea prácticamente los primeros enlaces, en donde P siguiente es igual a null, P anterior o antes es igual a null, R es igual a P, hace referencia a P, y Q toma la posición de P. Luego, con respecto al siguiente método, insertar dato, lo que hacemos es que en este caso, haciendo referencia a la lista, pues decimos que ingresemos un número, un dato, y luego ese número se va a guardar en la variable x dato, correspondiente a dato de tipo entero con respecto a nodo, a la estructura del nodo. Lo siguiente sería insertar un dato en la posición X, en donde lo que haremos será que Q tome la posición de P, luego los dos valores en ese caso tipo booleano, T es igual a face, luego Y es igual a 0, para que la primera condicional, en este caso, mientras Q no sea null, realizará lo siguiente, y mientras Q no sea null, realizará lo siguiente. En este caso, para la condición Q dato, si es igual a Y, en este caso, cuando dijimos que en este mensaje ingrese un dato para buscar, pues lo que se realizará es la búsqueda de un dato. Y cuando encuentre, bueno, en este caso, el dato que ingresemos se va a guardarse en la variable Y. Y si lo encuentre ese dato, pues va a tomar T como valor true y break para que salga del ciclo, para que finalice el ciclo. En caso que no encuentre el número que ingresamos, pues va a seguir hasta que Q sea igual a null y finalizará el ciclo. En caso que no encontremos nada, el primer caso, que Q si sea null, dirá no hay valores en la lista. Y aquí, en este caso, si T es igual a false, significa que no se encontró el valor dato X. En caso que T es igual a true, dirá se encontró el dato. Y si se encontró el dato, realizará lo siguiente. En este caso, se ocupará un espacio de memoria. Y ese espacio de memoria de S, pues se va a pasar a la función de insertar dato, en donde se nos solicitará un dato y se va a guardar haciendo referencia al espacio de memoria creado. Luego se realizarán los siguientes enlaces, en lo que resumidamente la lista general, en donde no está el dato que ingresemos, que no está el dato todavía, el que queremos ingresar, para que sea parte de la lista. Cuando nosotros encontramos en esa lista el número que queremos que encontramos, pues se ingresará un dato para que el número que encontramos después de ese número, ahí se guarde ese dato. Y lo que hará este enlace será entrelazar la lista actual con el espacio que se creó y donde se asignó la variable S. En este caso, en la posición después del valor encontrado
Lo que haremos será que inicialmente de la lista y al final de la lista está P y R. Y Q nos apoyará en el recorrido. Y lo que hicimos aquí previamente, bake. ¿Por qué bake? Es para que finalice el recorrido, si es que lo encontró. Y si finaliza, nos permitirá hacer acciones con respecto a Q en su posición en donde se quedó el dato, donde se encontró el dato, y en este caso podemos realizar los siguientes enlaces en donde I es igual a Q, el puntero I es igual al puntero Q, entonces el puntero D es igual a Q siguiente. En este caso hacemos referencia a las posiciones y luego I siguiente es igual a S. Ya estamos haciendo referencia al nodo, o en este caso al espacio de memoria que se creó recientemente, que es S. Toma la posición de S y S antes ahora se enlaza con I, que es parte de la lista de Q, que Q es referencial a la lista general. En este caso hacemos referencia a S y S antes ahora es igual a I. En este caso ya hicimos el primer enlace de parte izquierda, ahora falta de la parte derecha, en donde S siguiente es igual a D y D antes es igual a S. Y luego, una vez que se cree el enlace de izquierda y derecha, en este caso la parte izquierda y derecha, en el medio, en el centro, para que se dé el dato, se enlaza con S, de manera que antes y después sea igual a S en la parte de izquierda, en la parte derecha sea antes y después o siguiente el enlazamiento, y ya será parte de la lista general. Y luego, una vez que se terminen los enlaces, pues Q regresa a P. Luego tenemos los métodos de mostear. El primero de mostear izquierda a derecha y el de mostear derecha a izquierda, en donde cambia, y la diferencia de estos es con respecto a donde Q toma la posición para mostear los datos. En este caso, en el primero de izquierda a derecha, Q toma la posición de P, que es el inicio. Luego tenemos la condicional. Mientras Q no sea igual a null, haz lo siguiente. Y while, mientras Q no sea null, realizará lo siguiente. En donde nos mandará un mensaje, en donde la Q con respecto a dato sea lo que nos mostrará lo que hay, un elemento entero, y luego tenemos que Q tomar la posición siguiente. Q es igual a Q siguiente, y luego la iteración para que dé la numeración de la lista de arriba para abajo, siendo que los elementos son de izquierda a derecha para este caso. En caso que no se encuentre ningún elemento de la lista, si Q realmente es null, pues en ese caso me dirá no existen datos en la lista. En cambio, para la función de mostear de derecha a izquierda, lo único que cambia es la posición de Q. En este caso se va a la posición de R, y en lugar de siguiente, aquí será antes, y realizará lo mismo, solo que en lugar de izquierda a derecha será de derecha a izquierda. Luego tenemos los enlaces. Lo que hacen los enlaces es cuando se quede o se ocupa un espacio en la memoria, pues dependiendo de dónde lo dirigimos Q, como también en dónde lo queremos realizar. En este caso, para el enlace de izquierda, pues se realizarán los enlaces de la izquierda,
En este caso, en base al elemento ingresado y pasado como parámetro de la lista, pues ahora se les realiza lo siguiente para que ese elemento creado, el nodo creado, sea parte de la lista. Veremos que P es igual a siguiente es igual a Q. P siguiente es igual a Q, Q antes igual a P, P antes es igual a null y Q toma la posición de P. Significa que regresa. ¿Por qué? Porque si no, Q se pierde prácticamente en el programa. Y para que no ocurra eso, pues decimos que mejor vaya a donde está P. Y aquí es prácticamente lo mismo, solo que aquí en lugar de P utilizamos R. Y para el primer caso vemos que P es igual a Q, Q es P, Q antes es igual a P, P antes es igual a null y así. En cambio aquí lo que decimos Q siguiente es igual a P, R antes es igual a Q, R siguiente es igual a null, Q regresa en este caso a la posición de la P y ya está. Aquí ya entramos en las funciones que eliminan. Veremos que para eliminar un elemento en X posición, vemos que primeramente decimos que Q vaya a la posición de P. ¿Por qué? Porque ahora, en lugar que insertemos un dato, vamos a recorrer el dato y el recorrido será de izquierda a derecha. Y si encuentra el dato, lo va a eliminar. Resumidamente le decimos esto: que ingrese un número a buscar y ese número se guarda en la variable X, que es de tipo entero, porque lo que queremos es buscar un valor de tipo entero para este caso. Y en la condicional, mientras Q no sea igual a null, haz lo siguiente. Y while va a funcionar siempre y cuando Q no sea igual a null. Ahora, si Q dato es igual a X, significa que encontró el dato y se realizarán las siguientes posiciones y saldrá para que tomemos la posición actual de Q. En caso que no lo encuentre, simplemente Q pasará a tomar el valor de Q siguiente y así avanzando hasta llegar al final de la lista, y que en este caso el final de la lista tiene que ser null para que finalice el ciclo while. Ahora, con respecto a los enlaces que se realizarán, será de S siguiente es igual a D, D antes es igual a S, se eliminará Q y Q retoma el valor de P. En este caso se regresa con P. Aquí lo que decimos prácticamente que de acuerdo a las posiciones que definimos, si es que encuentra el dato, pues se realizarán los siguientes enlaces. ¿Por qué? Porque cuando ya se encontró el dato, pues vamos a eliminarlo. Y una vez que lo eliminemos, para que no exista una afectación en la lectura de los datos existentes en la lista, pues enlaza el donde se quedó Q, es el que se va a eliminar. Entonces en la posición de Q, el antes y el después se tendrán que enlazar. Y una vez que se enlace, pues la lista ya se podrá recorrer normalmente. Y es lo que decimos prácticamente aquí, que se tomen posiciones y se enlacen, en este caso el antes y el después. Y luego se elimina Q y Q regresa a P. En caso que no se haya en caso que Q es igualmente a null, pues dirá, no existen datos en la lista. Ahora, con respecto a las siguientes funciones, aquí vemos que primeramente la primera función es de eliminar izquierda y luego en la siguiente función es eliminar a la derecha. Aquí lo que me refiero es que se eliminen de manera que no es que se haga referencia al inicio o a la izquierda de la lista, sino
al recorrido de la lista. En este caso, siendo que se va a eliminar de izquierda, entonces nos vamos al final de la lista, que se eliminará el último nodo, elemento que exista, y retrocederá, en este caso se irá a izquierda y se realizará esta operación, en este caso donde Q va donde está la R. Entonces R toma la posición de R antes, o sea, retrocede, y entonces el R siguiente toma el valor de null, diciendo que Q se quedó la posición inicial de R. Entonces Q es el que se eliminará. Una vez que se elimine Q, prácticamente el último espacio será eliminado con su variable y el espacio de memoria. Entonces, para que volvamos a utilizar Q, le decimos a Q que regrese con P. Y con respecto ahora a la posición, este es con respecto a la función en el eliminar derecha, a lo que se refiere ahora que al inicio de la lista, siendo que se eliminará de forma derecha los datos. Entonces le decimos que a Q tome la posición de P, P es igual a siguiente, y P regresa, y el valor de P antes es igual a null, diciéndole que el P antes ya no se va a utilizar. Entonces, siendo que Q toma la posición inicial de P, entonces Q se ha eliminado. Y le decimos a Q que regrese con P, que en este caso está a su derecha. Y así es prácticamente el funcionamiento de las funciones de eliminar. Ahora, la codificación de las listas dobles. Esta es una lista doble enlazada. Realmente sí llega a ser un poco difícil de comprender, siendo que no es una lista normal, que es cuando hacemos uso de un solo recorrido. En este caso es una lista doble, en donde queremos que se inserten datos de izquierda a derecha, y también podemos recorrer de derecha, no, en este caso de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y viceversa. Y así, al principio, pues si realmente es un poco no es tan fácil de comprenderlo, pero en la práctica, cuando uno está intentando el saber cómo funciona cada elemento, cómo irnos al siguiente antes y qué significa prácticamente hacer esa acción, pues uno gana experiencia con esta codificación. Entonces, como mencionaba, con respecto al recorrido de izquierda a derecha, la lista tiene un inicio y un final, siendo en la lista doble, porque en la lista normal solo es de inicio al final, pero no se puede recorrer de final al inicio, como tampoco se puede insertar datos a la derecha o a la izquierda, dependiendo cómo lo programemos. En cambio, una lista doble nos permite crear datos de izquierda a derecha. No, nos permite crear datos en la izquierda, como también en la derecha, como también recorrer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Es la ventaja que tienen las listas doblemente ligadas. En este caso, ahora, ciertamente llevó una complejidad comprender cómo funciona, digamos, la eliminación de la posición X, como también en la insertar datos X, en este caso en la posición X, siendo que, bueno, no tan difícil, porque al final de cuentas solo lo que íbamos a hacer se va a realizar, bueno, lo que se realizó es insertar un dato después en la posición X,
y aquí donde prácticamente se hace la búsqueda y donde se quede Q en el siguiente se van a realizar los siguientes enlaces cuando ya se haya creado previamente, o en este caso ocupado un espacio de memoria y le hayamos insertado los elementos. Se realizarían los enlaces, porque al final de cuentas ya no sería, digamos, enlazar, en este caso, de insertar dato X en la posición después de X. No será prácticamente enlazar los espacios de la lista, sino enlazar los datos de la lista con el nuevo elemento. En cambio, con respecto a eliminar posición X, aquí prácticamente solo se enlaza los elementos de la lista cuando hayamos eliminado, digamos, en este caso la posición de Q. Aquí donde simplemente enlazamos, digamos, en la posición de Q, la izquierda y la derecha lo juntamos para que ya no haga referencia a Q. Prácticamente lo que hace la función de eliminar X. En cambio, con respecto a insertar datos después de la posición X, aquí es un poco más distinto y un poco complejo, ya que lo que haremos prácticamente en donde está la posición Q, simplemente después de él vamos a agregar un elemento allí. Entonces lo que haremos prácticamente simplemente sería enlazar ahora la posición después de Q, en este caso el valor siguiente, y donde está Q, enlazarlo con el nuevo elemento creado, en este caso el que ya ocupó nuevo espacio de memoria, y definimos el número o el valor que tiene. En este caso enlazamos Q con S y también la posición después de Q lo enlazamos con el espacio de memoria del elemento y también su valor, que en este caso es S. Se quedan los enlaces y ya es parte de la lista. En cambio, con eliminar la posición X no hacemos eso, simplemente eliminamos y el espacio que quedó, para que no se haga referencia, simplemente enlazamos el elemento que estaba antes y después de Q, lo enlazamos entre ellos y hacemos que prácticamente la lista ya no haga referencia a ese elemento. Prácticamente es lo que se realizó y prácticamente hacemos uso de los enlaces. Ahora, una vez con la parte teórica, ahora haremos funcionar el programa. Una vez explicado, por supuesto, la parte teórica. Ahora, ejecutamos el programa. Y vemos el siguiente menú, que es este. Es donde tenemos la opción previamente dicha de insertar, mostrar, eliminar y salir del programa. Elegiremos ahora insertar. Veremos que nos aparecen 5 opciones, en donde insertar el primer nodo, insertar el nodo al inicio, al final, nodo después de la posición X y salir del programa. En este caso seleccionaré el 1 para insertar el primer nodo. Ahora digamos que voy a ingresar el número 4, lo ingreso. Ahora quiero ingresar a los que en este caso que se vaya de manera izquierda o al inicio del programa. Seleccionaré el 2, ingreso el 3, vuelvo a seleccionar el 2, ingreso el 2 y ya está, ya tenemos con la parte izquierda del programa. Ahora haremos de la parte derecha del programa, que es en este caso insertar nodo al final, que sería el 3, la opción 3, ingreso el número 5, otra vez vuelvo a presionar 3, ingreso el número 6 en este caso. Y ahora
queremos insertar un nodo a la posición X. En este caso sería la opción 4 y quiero ingresar, que me busque la posición 4. Una vez que lo encuentre, quiero que inserte un 7. Ya, ahora me salgo del submenú escogiendo la opción 5. Ahora nos vamos al submenú mostrar, que es de izquierda a derecha, la primera opción, y la siguiente opción, que es el 2, de mostrar de derecha a izquierda. Vamos a seleccionar el 1 y tenemos 6, 5, 4, 7, 3, 2. Vemos que encontró que después del 4 se ingresa el 7 y vemos que el 7 está después del 4 y antes del 3. Ahora, si vuelvo al menú de mostrar, ingreso en este caso la opción 2, veremos que se invierte cómo se muestra la información. Pero es porque yo estoy mostrándolo de arriba a abajo, cuando es una lista de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Dependiendo cómo lo queramos representar, por supuesto. En mi caso yo lo quería que me lo muestre como una lista, siendo que estamos haciendo una lista. Entonces sea de arriba para abajo. Y aquí vemos que ahora se invierten los números y es 2, 3, 7, 4, 5 y 6. Bien, ahora queremos eliminar algunos que otros números. Vamos a la opción 3. Quiero que elimine el nodo X. En este caso selecciono el 1 y pongo el 7. Lo encontró. Y ahora ingreso la opción 2 que elimine el primer nodo. Y luego escribo el 3 para que elimine en teoría el último nodo. Ahora salimos del programa. Vamos a mostrarlo. En este caso escojo la opción 1 de la lista. Y veo que ahora me muestra 5, 4 y 3. Me eliminó el 6, me eliminó el 2, me eliminó el 7, que estaba entre el 4 y el 3, que es en este caso le dije que elimine el número 7 que está en la posición antes de 4, después del 3. Y también le dije al programa que me elimine el inicio y el final, el nodo del inicio y el final. Ahora, esto es lo que prácticamente haría el programa. Bueno, esto sería todo y nos vemos para la próxima.